La erosión del verso. Te habla Alberto Maqueda. Qué fácil es sentir el frío en carne viva. El laberinto del frío. Sentir el frío sin buscarlo no es vivir ni se parece al mundo. Da igual su furia, su nostalgia. No puedes impedir que un día migre a la humedad de su labio incandescente. Sentir el frío, dejar que te golpee su estridencia y su cemento, es justo la manera de disolver los vínculos que te ataban a la insoportable combustión de su nido de avispas. Ayer probé los restos de una ofensa y todo supo a ti cuando callabas. Qué fácil es sentir el frío en carne viva. Qué forma tan perfecta de odiar sin que se note. Vivir sin odio. No es mejor la vida sin odio. Habría flores sin perfume en los jardines de lo mustio y además su color serviría de excusa para negar que te amé suciamente. Vivir sin odio se parece a no decir ni una sola palabra cuando alguien te olvida o te dice cómo cruje el zafiro. También el miedo aúlla, pero no hace daño ni araña. Vivir sin odio no es mejor que odiar sinceramente lo cromático. Aunque sea discreto y apenas se distinga su grieta, siempre estuvo en el ojo el temblor de la lumbre. Mirar así es mirar con odio. Seguramente allí no pueda contenerse un día y rompa su amalgama de hielo en pedazos de silicio. No es mejor la vida sin odio. Si piensas que vivir así se parece a domar su llanto más ciego, recuerda que un día te dije que la vida sin odio no es vida ni es mundo que pueda explicar por qué arde tu reino. No es tanto el golpe. No es tanto el golpe si algo se olvida o no es cierto. Parece que no cuenta para nada esa costumbre suya de habitar el recodo de la ira en lo privado, porque suele ocultar su huella en los yermos del insomnio. Aunque nunca te toque, es muy fértil en su alcance y en la manera que tiende a concentrarse contra el hueso, porque sabe que allí nacerá la sospecha que roe la herida. No es tanto el golpe si lo intentas sin ganas, si apenas las costuras del amor se olvidan y dejas que se arrugue su penoso canto. Por eso prefiero creer que no es tanto el golpe y que nunca fue cierto. El barómetro de hábitos de lectura y compra de libros de lectura en España en 2024, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España, concluye que el porcentaje de la población española que leyó libros en su tiempo libre ha subido con respecto a años anteriores. En 2024 alcanzó el 65,5%. El estudio también refleja que la lectura ha aumentado hasta el 76% en la franja de los jóvenes de entre 15 y 18 años y que el 71,7% de mujeres leen en su tiempo libre frente al 59% de hombres. Como dato llamativo, el barómetro apunta que ha crecido el porcentaje de lectura en soporte digital hasta un 31,7%. Sería interesante complementar este estudio con los tipos de libros que se leen, si se compran más libros de los que se consumen realmente, y quizá también si todo esto repercute significativamente en leer mejor o en leer libros de calidad. En cualquier caso, que se lea más es una buena noticia sobre todo para los editores, porque a los lectores lo único que nos interesa es encontrar un buen libro y disfrutar de su lectura.
Como ya te dije en el capítulo anterior, los poetas escribimos por la necesidad de decir y siguiendo nuestra voz interior o nuestro instinto. No estamos pendientes de estadísticas que reflejen qué tipo de poesía les gusta a los lectores, porque no las hay. Y si las hubiera, seguramente tendríamos que desconfiar de ellas, porque siempre hay intereses detrás, al igual que los hay detrás de cualquier canon literario que trata de imponerse sobre otros, sea por las razones que sean. No obstante, como escritores, estamos conectados más o menos con nuestro tiempo y con lo que otros y otras poetas escriben. No nos podemos abstraer del todo, aunque queramos, al valor que se les da a ciertos libros que llegan a nuestras manos y a nuestro oído. Ese valor no solo viene potenciado por los libros que publican y difunden las editoriales, por los premios que se dan. También hay que añadir el magnético y extenuante poder de difusión que hoy en día tienen las redes sociales, además de otros medios más tradicionales como la prensa, la televisión y la radio. Imagino que habrá escritores y escritoras que tienen en cuenta todo esto para que su poesía se configure para el supuesto gusto de un amplio espectro de lectores. Este empuje gregario puede ser también una de las razones por las que se escribe poesía y también por las que se escribe de una determinada forma. Es lícito que se busque la forma de llegar a más lectores, pero también lo es ser fiel a lo que se quiere decir, aunque eso suponga no llegar a tantos lectores. Hace poco leí un ensayo que se titula El mal o el drama de la libertad, de Rudyger Safransky. En él se hace un recorrido interesante del mal a través de la mitología, de la religión, de la literatura, del arte y sobre todo de la filosofía. En el capítulo 13, Safransky reflexiona sobre el papel que ha jugado la representación del mal en el arte apoyándose en distintos pensadores y artistas. Dice Safransky, el utilitarismo político-moral que quiere obligar al arte a la lucha contra el mal en el mundo se ha debilitado y ha cedido el puesto casi por completo al pensamiento de la efectividad en el mercado, sin miramientos morales de ningún tipo. El arte tiene que demostrar una efectividad más económica que moral. Hubo un tiempo en el que era decisiva la relación expresiva entre el artista y su obra, o entre la obra y lo que se llamaba Dios o espíritu. El público podía añadirse o no, era en cierto modo el espectador invitado de dicha relación. El cálculo de algún efecto sobre el público resultaba más bien sospechoso e incluso, lo valioso, había de protegerse de una atención demasiado amplia. Por el contrario, en los modernos medios de comunicación de masas es decisivo el criterio de la eficacia sobre el destinatario. Lo que no tiene éxito no existe. Estoy de acuerdo en que los medios de comunicación de masas proporcionan unos determinados planteamientos estéticos sobre otros en función de su éxito comercial, aunque también lo hacen en función a otros muchos intereses que no siempre tienen que ver ni siquiera con el valor que le haya podido atribuir su público. No solo los medios de comunicación de masas influyen notablemente en el éxito de un libro. En el caso de la poesía, quizás sean los premios los que mejor contribuyen a impulsarlo. En la actualidad, existe la idea más o menos generalizada de que no se puede publicar un libro si no es a través de un premio. Ganar un premio asegura la publicación y la distribución de tu libro en una editorial relevante y, por lo tanto, una seguridad, aunque falsa creo, de que se va a leer más y que será valorado positivamente. Te confieso que también yo hice algunos intentos con este libro cuando estaba aún en una fase incipiente, pero tampoco me ha importado no haber tenido suerte porque sabía que te lo leería aquí.
Los libros que se presentan a un certamen pasan varios filtros antes de su fallo. Lo que pasa es que los filtros los constituyen algunos pocos lectores de ese libro que se supone que saben de esto y que actúan siguiendo criterios de calidad. El problema surge cuando se imponen otros intereses distintos a los de la calidad y que en la mayoría de los casos no se conocerán nunca. Quizá uno de los ejemplos más llamativos sea el que conocí a través del libro de José Antonio Fortes, publicado en la editorial Almuzara en 2010, bajo el título Intelectuales de consumo. Según ese ensayo, en el año 2005, el premio Villa de Rota, que organizaba la Fundación Alcalde Zoilo Ruiz Mateos y el Ayuntamiento de Rota, dio como ganador a Ángel García López con su obra Universo Sonámbulo. El premio otorgaba 12.000 euros y la publicación del libro en la prestigiosa editorial Renacimiento. En el jurado estaban José Manuel Caballero Bonal, Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes, Benjamín Prado, Juan Pedro Caballero y el mismísimo Ángel García López, ganador del premio. A falta de más datos que expliquen este extraño suceso, solo puedo concluir que no todos los premios de poesía utilizan las instituciones públicas para influir de manera indecente en el éxito de un libro, y que independientemente de que haya maniobras o no para ello, lo que al final importa es el valor que le den sus lectores. En Fingir la nieve, mi estrategia fue escribir lo que quería escuchar yo en un libro de poemas desde un planteamiento estético, sin preocuparme tanto por un lector o lectora invisible que no sé ni quién es, ni lo que busca oír, ni si le parecerá mejor o peor lo que digo, ni cómo lo digo. La voz que habla en este libro no busca el éxito comercial, sino más bien, y como ya te dije, ser fiel a lo que tiene que decir. Eso es además, según mi opinión, lo que hacen la mayoría de los poetas y las poetas con su escritura. Como ya habrás percibido, en los poemas que te he leído hasta ahora y los que quedan, el odio parece configurarse como un eje temático del poemario. Sin embargo, cada poema explora también otros temas y otros tonos que funcionan como una caja de resonancia de otra idea más importante que hay en el libro, es decir, la forma en la que la vida nos erosiona en su corriente temporal. Es el cuarto libro de poemas que escribo, y aunque creo que a todos ellos los une un mismo hilo existencialista, veo diferencias sustanciales en el fondo y en la forma de construir el poema, pero también las noto en la voz. No sé lo que te parecerá a ti, pero cuando leo los poemas de este libro, tengo la sensación de que alguien finge hablar con mi voz y que me araña la garganta. En Fingir la nieve, el uso del símbolo es constante en casi todos los poemas. El laberinto del frío es el primer poema que te he leído al principio de este capítulo. El frío funciona como un símbolo que no te desvelaré para que no pierda la extensión de su significado y la capacidad de sugerencia que pretendía con ese recurso. El odio, leitmotiv del poemario, es un claro ejemplo de cómo la lengua trata de concentrar en ciertos sustantivos todo su poder de abstracción para suplir lo que resulta a todas luces inefable. Y eso al margen de que todos tengamos muchas veces la sensación de notarlo de forma transparente en el otro y en nosotros mismos. Su uso constante matiza y actualiza su significado, quizá con una intención de despojarlo de la maraña con el que el lenguaje quiso nombrar algo tan impreciso. En su trayectoria tengo la sensación de que su abstracción se diluye, se clarifica o que al menos se concentra en algunas de sus múltiples ramificaciones. Por ese motivo, el odio aparece otra vez en el segundo poema que te he leído. Vivir sin odio usa la ironía de forma parecida como lo hace el poema Ley de conservación del odio que te leí en el episodio anterior.
El odio es inevitable, existe y ha existido siempre. Su raíz tiene la capacidad de instalarse a veces de forma silenciosa y subliminal en nuestro mundo, en nuestra carne y, como observo muchas veces, de forma manifiesta también en la sociedad y en el ámbito político. No se puede negar porque forma parte de nuestra vida y por eso digo que no es mejor la vida sin odio. Por ejemplo, la ironía del poema insiste precisamente en eso, en no negar su nube tóxica ni contenerla, porque al final es ineludible y rompe su amalgama de hielo en pedazos de silicio. El tercer poema no es tanto el golpe, asume que el olvido o la negación es a veces la mejor salida para lidiar contra el hastío o los tormentos de la vida. El tema Erosión del Zafiro, que has oído durante estos 3 primeros capítulos, ya está disponible en mi canal de YouTube por si quieres oírlo sin que mi voz te estorbe. Y hasta aquí este capítulo. Vivimos en un mundo dominado por los intereses económicos y gobernado por magnates que parecen estar empeñados en llegar los primeros a la destrucción de la humanidad y del planeta. Mientras eso sucede, asistimos impasibles al genocidio de un pueblo. Pero vivir así es vivir con odio. Te espero en el siguiente capítulo, en la erosión del verso.